Durante casi 20 años, un solo hombre logró hacer algo que parecía imposible. Robar millones de dólares directamente de los casinos más protegidos del mundo. No hackeó bancos. No asaltó bóvedas. No usó armas. Usó algo mucho más peligroso. Su mente. Este hombre no solo engañó a las máquinas. Las dominó. Las convirtió en su propia fuente de dinero. Mientras todos jugaban, él ganaba. Siempre. Se estima que llegó a robar más de 45 millones de dólares. Y lo hizo frente a las narices de los casinos de Las Vegas. Durante años. Sin ser detenido. Sin dejar rastro. Hasta que el daño fue tan grande, que el FBI tuvo que intervenir. Lo incluyeron en su lista de criminales más buscados. Lo persiguieron durante más de una década. Y aún así, no podían atraparlo. Pero la pregunta no es cuánto robó. La verdadera pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo un solo hombre logró engañar a un sistema diseñado para nunca perder? Y más importante aún, ¿cómo logró mantenerse libre durante tanto tiempo? Quédate hasta el final. Porque esta historia no es solo sobre dinero. Es sobre obsesión, inteligencia. Y el momento exacto en el que todo se derrumba. Origen, de hombre como una mente criminal. Antes de convertirse en uno de los mayores estafadores de casinos, era solo un hombre común. Tommy Carmichael nació en Oklahoma. Sin fama. Sin dinero. Sin nada extraordinario, al menos al principio. Pero había algo diferente en él. Desde joven tenía una obsesión. Entender cómo funcionan las cosas. Le fascinaba la electrónica. Desarmaba dispositivos. Los reparaba. Los mejoraba. Esa habilidad lo llevó a abrir un pequeño negocio de reparación de televisores. Durante un tiempo, funcionó. Tenía ingresos. Una vida estable. Un camino claro. Pero esa estabilidad no duró. El negocio empezó a caer. Cada mes peor que el anterior. Hasta que finalmente, quebró. Y con eso, se vino abajo todo lo demás. Su matrimonio terminó. El dinero desapareció. Y de un momento a otro, se quedó solo. Sin rumbo. Sin propósito. Sin nada que perder. Fue en ese punto, en el momento más bajo de su vida, cuando todo cambió. Se reencontró con un viejo amigo. Alguien que, a diferencia de él, parecía haberlo logrado todo. Dinero. Casa. Coche. Lujo. La vida que Tommy había perdido, o quizá nunca tuvo. Después de hablar durante horas, Tommy hizo la pregunta clave. ¿Cómo lo hiciste? La respuesta fue tan simple. Como peligrosa. Su amigo le confesó que había creado un dispositivo electrónico, capaz de engañar a las máquinas de casino. Un aparato que hacía que las tragamonedas pagaran. Sin límite. Sin control. Sin levantar sospechas. Un sistema perfecto. O al menos eso parecía. Tommy dudó. El precio era alto. $4,000. Todo lo que le quedaba. Y no tenía garantía de que funcionara. Pero entonces su amigo hizo algo que lo cambió todo. Lo llevó a Las Vegas. Lo sentó frente a una máquina. Y en cuestión de minutos, ganó dinero. Fácil. Rápido. Sin esfuerzo. En ese instante, Tommy tomó una decisión, no porque estuviera seguro, sino porque ya no tenía nada que perder. Compró el dispositivo. Y sin saberlo, acababa de dar el primer paso hacia una vida completamente diferente. Una vida donde el dinero llegaría rápido. Pero el precio sería mucho más alto de lo que imaginaba. Primera estafa más captura, cuando todo sale mal por primera vez. Todo empieza con una promesa, y termina con unas esposas. Tommy ya había probado el poder del engaño. Había visto con sus propios ojos cómo una máquina invencible soltaba dinero como si estuviera rota. Ya no tenía dudas. Ese dispositivo era su salida, su segunda oportunidad. Así que hizo lo que cualquier mente desesperada haría, apostarlo todo. Viaja a Las Vegas con una sola misión, exprimir cada máquina que encuentre. Y al principio, funciona. Se sienta. Conecta el dispositivo. Activa el mecanismo. Y en cuestión de minutos, dinero. Fácil. Rápido. Silencioso. La máquina paga. Otra más. Y otra más. Todo parece perfecto. Demasiado perfecto. Porque hay algo que Tommy no está viendo. Los casinos no son ingenuos. Las máquinas pueden parecer simples por fuera, pero detrás hay sistemas de vigilancia,
patrones de comportamiento, ojos entrenados para detectar lo imposible. Y Tommy estaba haciendo exactamente eso, algo imposible. Ganaba demasiado. Demasiado rápido. Demasiado seguido. Y en ese mundo, eso no es suerte. Es una alerta. Las cámaras empiezan a seguirlo. Los supervisores observan. Seguridad toma nota. Pero Tommy, cegado por la euforia, no se detiene. Sigue jugando. Sigue ganando. Sigue creyendo que tiene el control. Hasta que decide irse. Y justo cuando cree que ha salido limpio, comete el error más humano de todos. Se relaja. Entra a un café. Se sienta. Baja la guardia. Y en ese momento, la puerta se abre. Policías. Directo hacia él. Sin gritos. Sin persecuciones. Solo certeza. Lo revisan, encuentran el dispositivo. Y en ese instante, todo se derrumba. El secreto no era secreto. El invento revolucionario ya era conocido por los casinos desde hacía décadas. Había caído en una trampa dentro de otra trampa. Su propio amigo lo había vendido una ilusión. Y ahora, Tommy no era un genio. Era un delincuente atrapado. Resultado, culpable de fraude en casinos. Condena, prisión. 5 años. Ahí termina su primera jugada. Pero aquí viene lo peligroso, porque la cárcel no lo detuvo. Lo transformó. Lo conectó con personas que sabían aún más. Le enseñó que no basta con tener una herramienta. Hay que entender el sistema. Y cuando salió, ya no era el mismo hombre que había entrado. Ahora no buscaba dinero. Buscaba venganza. Y lo peor, es que esta vez sí iba a saber cómo hacerlo. Como la cárcel lo convierte en una mente mucho más peligrosa, y nace el verdadero enemigo de los casinos. La mayoría de las personas entra a la cárcel para pagar por sus errores. Tommy entró para perfeccionarlos. Porque la prisión no fue el final de su historia. Fue el punto de reinicio. Al principio, todo es silencio. Rutina. Tiempo, de sobra. Y una mente como la suya no se queda quieta. Analiza. Recuerda cada error. Cada movimiento que lo llevó ahí. Cada detalle que no vio. Pero lo más importante. Empieza a observar a los demás. Porque la cárcel tiene algo que ningún libro puede darte. Criminales reales. Expertos. Personas que no solo lo intentaron. Personas que lo lograron. Y ahí es donde aparece el nombre que lo cambia todo. Michael Bálsamo. Otro estafador. Otro hombre que había hecho exactamente lo mismo, pero mejor. Más limpio. Más inteligente. Más efectivo. Lo que Tommy veía como un fracaso, Bálsamo lo veía como un proceso. Y poco a poco, conversación tras conversación, Tommy empieza a entender algo que antes ignoraba. No se trata del dispositivo. Se trata del sistema. Bálsamo le enseña cómo funcionan realmente las máquinas. ¿Dónde están las debilidades? Cómo moverse sin levantar sospechas. Cómo ganar, sin parecer que estás ganando. Le enseña paciencia. Precisión. Y sobre todo, disciplina. Porque el error de Tommy no fue intentar engañar al casino. Fue hacerlo sin estrategia. Sin control. Sin entender que en ese mundo, el que se emociona, pierde. Durante esos años, Tommy deja de ser un hombre desesperado. Se convierte en un estudiante. Un aprendiz del engaño. Absorbe cada detalle. Cada truco. Cada fallo del sistema. Y mientras los guardias ven a un preso más cumpliendo condena, en su mente se está construyendo algo mucho más peligroso. Un nuevo enfoque. Una nueva misión. Ya no quiere solo dinero. Quiere dominar el juego. Quiere vencer al sistema que lo aplastó. Quiere regresar, pero no como antes. Esta vez, como alguien que entiende cada pieza del tablero. Y cuando finalmente sale de prisión, no vuelve a casa. No intenta rehacer su vida. No busca redención. Hace exactamente lo contrario. Vuelve a Las Vegas. Pero esta vez, no como un jugador. Como un depredador. Y lo que los casinos no sabían, es que acababan de soltar al hombre que iba a costarles millones. El nacimiento de su primer gran dispositivo real, y cómo empieza a robar dinero a una escala que nadie había visto antes. Cuando Tommy salió de prisión, no volvió con suerte. Volvió con un plan. Porque ahora entendía algo que antes no. Las máquinas habían cambiado, y él también tenía que hacerlo. Ya no eran mecánicas. Ya no podían forzarse como antes. Ahora eran digitales. Más seguras.
más inteligentes. Pero no perfectas. Y ahí es donde empieza la verdadera obsesión. Tommy no vuelve a los casinos de inmediato. Hace algo mucho más peligroso. Compra una máquina. La lleva a su casa. Y durante meses, la desarma, la estudia, la analiza como si fuera un enemigo. Cada cable. Cada sensor. Cada respuesta del sistema. Mientras otros jugadores pierden dinero intentando entenderlas desde fuera. Él las está estudiando desde adentro. Día tras día. Error tras error. Fracaso tras fracaso. Pero Tommy no se detiene. Porque ahora no está apostando. Está construyendo. Hasta que un día, encuentra algo. Un pequeño fallo. Casi invisible. Un punto débil en el sistema. Y ahí nace su primera gran arma. Un dispositivo al que llamaría la pata de mono. Pequeño. Discreto. Pero devastador. Este artefacto manipulaba directamente el mecanismo interno de la máquina. Forzaba pagos. Alteraba el comportamiento. Y lo hacía sin levantar sospechas inmediatas. Era exactamente lo que necesitaba. Y entonces sí, regresa a Las Vegas. Pero esta vez no entra como antes. No hay emoción. No hay ansiedad. Solo precisión. Se sienta frente a la máquina. Conecta el dispositivo. Y espera. Primer intento. Funciona. Segundo. También. Tercero. Dinero. ¿Y lo que sigue? Es una masacre silenciosa. Horas convirtiéndose en miles de dólares. Días convirtiéndose en fortunas. Sin ruido. Sin persecuciones. Sin errores. Tommy ya no estaba improvisando. Estaba ejecutando. Y lo más peligroso es que no estaba solo. Bálsamo sale de prisión poco después. Se reúnen. Y juntos, escalan todo. Más máquinas. Más casinos. Más dinero. Mucho más dinero. Se movían rápido. Sin patrones evidentes. Sin llamar demasiado la atención. Pero cuando ganas demasiado, aunque seas perfecto, el sistema empieza a reaccionar. Porque los casinos pueden ignorar una pérdida. Pueden ignorar una racha. Pero no pueden ignorar un patrón. Y Tommy estaba creando uno. Las cifras eran demasiado altas. Las ganancias demasiado constantes. Algo no cuadraba. Y por segunda vez, los ojos empezaron a girar hacia él. Pero esta vez, no iba a ser tan fácil atraparlo. Porque ahora no era un aficionado con un truco barato. Era un ingeniero del engaño. ¿Y lo que estaba construyendo? Apenas estaba comenzando. El dispositivo que humilla a los casinos y provoca pérdidas millonarias que obligan al FBI a intervenir. Si la pata de mono fue peligrosa, lo que vino después fue una declaración de guerra. Porque los casinos hicieron lo que siempre hacen cuando detectan una amenaza. Evolucionar. Cambiaron las máquinas. Refuerzos. Nuevos sensores. Sistemas más complejos. Más seguros. O al menos, eso creían. Para cualquiera, ese habría sido el final. Pero para Tommy, era solo un nuevo desafío. Porque ahora ya no reaccionaba. Anticipaba, sabía que cada mejora en las máquinas traía consigo un nuevo punto débil. Y decidió encontrarlo. Durante meses vuelve a encerrarse. Otra máquina. Otro laboratorio improvisado. Otra obsesión. Hasta que lo logra. Un nuevo dispositivo. Más limpio. Más inteligente. Más invisible. Lo llamó la varita de luz. Y lo que hacía era simplemente brillante. Las nuevas máquinas dependían de sensores ópticos para contar monedas. Un sistema supuestamente infalible. Pero Tommy encontró la forma de engañarlos. La varita emitía una luz específica que interfería con el sensor. Lo desactivaba. Lo confundía. Y en ese momento, la máquina perdía el control. Porque para ella, las monedas nunca dejaban de salir. Así que seguía pagando. Y pagando. Y pagando. Sin detenerse. Era un fallo perfecto. Silencioso. Imparable. Y Tommy lo sabía. Regresó a los casinos. Activó el dispositivo. Y el resultado fue devastador. Máquinas vaciándose en minutos. Dinero saliendo sin control. Miles, convertidos en decenas de miles. Día tras día. Casino tras casino. Estado tras estado. Pero esta vez, fue diferente. Porque ya no era solo Tommy. Era un efecto dominó. Decidió escalar.
Dejó de ser solo el jugador. Se convirtió en proveedor. Fabricaba las varitas y las vendía a $30,000 cada una. Y la gente las compraba. Decenas. Luego cientos. De repente, no era un hombre robando casinos. Eran muchos. En todas partes. Al mismo tiempo. Las pérdidas se dispararon. Millones. Literalmente millones desapareciendo de las máquinas. Sin explicación clara. Sin culpables visibles. El caos era total. Y cuando el dinero empieza a desaparecer a ese nivel, los casinos dejan de jugar. Empiezan a cazar. Las autoridades locales no daban abasto. No entendían qué estaba pasando. Y entonces, el caso escaló. Llegó a una agencia que no entra por pérdidas pequeñas. El FBI. Ahora ya no era un juego. Era una investigación federal. Intervenciones telefónicas. Seguimientos. Operaciones encubiertas. Tommy Carmichael ya no era solo un estafador. Era un objetivo nacional. Uno de los hombres más buscados. Sin que casi nadie supiera su rostro. Pero incluso en ese punto, seguía un paso adelante. Porque mientras lo buscaban, él ya estaba pensando en lo siguiente. Y lo más peligroso de todo, es que aún no habían visto su mejor jugada. La traición que lo expone, y el momento exacto donde su imperio empieza a caer. Todo imperio cae por una razón. No por el sistema. No por la policía. Por alguien cercano. Y en la historia de Tommy, ese alguien tenía nombre. Michael Bálsamo. Su socio. Su mentor. Su cómplice. El hombre que lo ayudó a convertirse en lo que era. Porque cuando el dinero crece, también crecen los riesgos. Y cuando el riesgo crece, aparece el miedo. Bálsamo había vuelto al juego. Había comprado una de las varitas. Había regresado a Las Vegas creyendo que todo seguía bajo control. Pero ya no era el mismo escenario. Los casinos estaban en alerta máxima. Los sistemas habían cambiado. La vigilancia era brutal. Y esta vez, no hubo margen de error. Fue atrapado. En el acto. Intentando usar el dispositivo. Sin escapatoria. Sin excusas. Y en ese momento, todo cambia. Porque cuando te enfrentas a años de prisión, la lealtad deja de ser prioridad. Y la libertad se vuelve moneda de cambio. Bálsamo tomó una decisión. La decisión que destruye imperios. Hablar. Dio nombres. Dio detalles. Dio direcciones. Pero lo más importante, dio el nombre que el FBI llevaba años buscando. Tommy Carmichael. De repente, el fantasma tenía identidad. Tenía rostro. Tenía objetivo. Las autoridades ya no estaban buscando un patrón. Estaban cazando a un hombre. Intervinieron líneas. Rastrearon llamadas. Siguieron cada pista. Y aunque Tommy seguía escondido, el cerco se estaba cerrando. Pero lo más increíble, es que incluso en ese punto, no se detuvo. Porque mientras el FBI lo buscaba, él seguía operando. Seguía vendiendo. Seguía creando. Como si creyera que era intocable. Hasta que comete su último error. Confianza. Demasiada confianza. Acepta una reunión. Un trato. Un negocio grande. Un nuevo dispositivo aún más avanzado. Algo que le daría millones en un solo movimiento. No sabía que al otro lado, ya no había clientes. Había agentes. Todo estaba montado. Controlado. Esperándolo. En 1999, en un aeropuerto de Atlanta, el juego termina. Sin persecución. Sin escape. Solo una verdad inevitable. Habían ganado. Después de casi 20 años. El hombre que humilló a los casinos, finalmente estaba esposado. Pero aquí viene el giro que nadie espera. No pasó décadas en prisión. No desapareció para siempre. Hizo algo que pocos criminales logran. Negoció. Ofreció lo único que valía más que el dinero que robó. Su mente. Sus secretos. Todo lo que sabía. Cómo funcionaban los fraudes. Cómo se vulneraban las máquinas. Cómo detener a otros como él. Y el FBI aceptó. El enemigo se convirtió en aliado. El ladrón en protector. Pero eso no borra lo que hizo. Porque durante años, Tommy Carmichael no solo le robó a los casinos. Les enseñó lo vulnerables que realmente eran. Porque esta historia no es solo sobre fraude, es sobre control, sistema,
y porque el juego siempre está un paso adelante. Esta historia parece tratar sobre un estafador brillante. Un hombre que venció al sistema. Que encontró las grietas. Que ganó millones. Pero si miras más de cerca, no se trata de eso. Se trata de algo mucho más incómodo. El control. Porque Tommy Carmichael logró algo que casi nadie ha conseguido. Ganarle al casino. Durante un tiempo. Y aún así, terminó perdiendo. Perdió su libertad. Perdió su dinero. Perdió todo lo que había construido. Y lo más importante, nunca pudo salir realmente del sistema. Porque ese es el punto que nadie quiere aceptar. El casino no es solo un edificio. No es solo una máquina. Es un sistema. Un sistema que evoluciona. Que aprende. Que se adapta. Cada vez que alguien encuentra una forma de vencerlo, el sistema cambia. Se fortalece. Se vuelve más difícil. Más inteligente. Más peligroso. Tommy obligó a los casinos a mejorar. A volverse más seguros. A cerrar cada agujero. Y sin darse cuenta, terminó ayudándolos. Esa es la ironía. El hombre que intentó romper el sistema, lo hizo más fuerte. Y aquí viene la parte que realmente importa. Porque tú no eres Tommy. Tú no tienes un dispositivo. No tienes acceso al sistema. No estás jugando contra una máquina defectuosa. Estás jugando contra algo que fue diseñado para que pierdas. No siempre. No de inmediato. Pero sí a largo plazo. Y mientras más tiempo estés dentro, más probable es que el sistema gane. Siempre. Entonces la pregunta no es si puedes ganar una vez. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puedes jugar antes de perderlo todo? Porque eso es lo que estas historias intentan mostrar. No glorifican el fraude. No celebran el engaño. Exponen una verdad. El juego está diseñado. Y cuando algo está diseñado, no compites en igualdad de condiciones. Así que la próxima vez que veas una máquina, un casino, una oportunidad fácil de dinero, recuerda esto. Si alguien como Tommy, con inteligencia, tiempo y ventaja, no pudo vencer al sistema a largo plazo, ¿qué te hace pensar que tú sí? Si este vídeo cambió la forma en la que ves los casinos, compártelo. Puede que alguien más necesite verlo antes de cometer el mismo error. Suscríbete al canal para seguir descubriendo lo que hay detrás de lo que parece inofensivo. Y ahora dime en los comentarios, ¿crees que alguien puede realmente vencer al sistema? ¿O todos terminan perdiendo tarde o temprano? Nos vemos en el próximo vídeo.